Comenzamos la lección de esta semana, de este domingo tercero del tiempo ordinario. La comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y tenemos muy presente en esta lección a dos personas. Una, la señora Alejandra, la madre de nuestro hermano José Alberto, que ha fallecido esta mañana. Y que mañana a las 4 de la tarde en nuestra iglesia celebraremos su Pascua, su encuentro con Jesucristo resucitado. Esto es lo primero que queremos tener presente, a la señora Alejandra. Hace poquitos días estuvo aquí con nosotros, ¿recordáis? Participando en unos vídeos que estuvimos viendo. Bueno, y después vamos a tener también muy presente a Teresa. Teresa es esta hermana carmelita misionera que viene con María Jesús y antes venía con Magdalena y con Carmen. ¿Recordáis? Bueno, pues su mamá está muy grave en Corea y entonces mañana marcha a Corea pues para estar con su mamá. Ojalá que llegue a estar con ella. Bueno, entonces tenemos presente también a nuestra hermana Teresa y a su mamá. Y con esto pues vamos a hacer la lección de un texto, Lucas 1:4, y después damos un salto y nos vamos al capítulo 4, 14, 21. Bueno, y como no podemos hacer ni sabemos hacer nada que merezca la pena sin el Espíritu, si os parece, comenzamos invocando al Espíritu. Hay una frase de estas que tiene el Papa Francisco, una frase de estas gráficas, muy gráficas. Dice él que sin el Espíritu el corazón se queda sin batería. Bueno, pues yo creo que está dicho todo ahí. Sin el Espíritu no podemos ser cristianos, no podemos ser felices, no podemos vivir el Evangelio. Entonces invocamos permanentemente al Espíritu, todos los días. Pero antes de comenzar la lección siempre nos abrimos al Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Y ahí podéis, junto conmigo, hacer esta invocación al Espíritu que tenéis escrita en las hojas. Ven, Espíritu, regálanos la fuerza del Evangelio. Convierte nuestros corazones, sana nuestras heridas, transforma nuestras relaciones humanas según la lógica del amor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Pues ven, Espíritu, y acompáñanos en este momento y siempre para que podamos ser seguidores de Jesús y para que podamos orar al Abba, al Padre. Bueno, y para motivar esta lección hemos escogido dos textos. Uno es del Concilio Vaticano II. No sé si recordáis el año 1965, ¿dónde estábamos entonces? En el año 1965 se terminó el Concilio Vaticano II, que había iniciado el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, y que terminó el Papa Pablo VI. Bueno, pues este concilio yo creo que está por estrenar, porque
que realmente es una maravilla. Y dentro del concilio hay un documento que se llama la Dei Verbum. Dei Verbum, que es verbo, palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Y dentro de este documento, el capítulo 25, el número 25, no tiene desperdicio. Y si tenéis en los textos del concilio, sería bueno que repasarais al menos este número, el número 25. Y si podéis, pues toda la Dei Verbum, palabra de Dios, Concilio Vaticano II. Bueno, entonces, del concilio, de la Dei Verbum número 25, os leo un texto que tenéis en las hojas, y dice el Santo Sínodo, que es el concilio, el Santo Sínodo, recomienda insistentemente a todos los fieles, ¿qué recomienda? La lectura asidua de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. O sea, para que conozcamos a Jesucristo. Bueno, pues, y aquí una frase de San Jerónimo, pues desconocer las Escrituras, o la Escritura, es desconocer a Cristo. ¿Conocíais esta frase? Seguro que sí. Bueno, pues tremenda, con mucha fuerza. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y sigue diciendo, y dice el concilio, recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. Precioso. A la lectura debe acompañar la oración. ¿Para que se realice qué? ¿Para que se realice qué? El diálogo de Dios con el hombre. Y aquí otra frase, en este caso de San Ambrosio. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. ¿Qué os parece esto? Realmente una maravilla. Y lo tenemos ahí a veces el concilio. Yo creo que yo el primero, ¿verdad? Tenemos que desempolvarlo porque hay mucha belleza. A veces buscamos otros textos y tenemos aquí una riqueza impresionante. Bueno, por tanto, primer texto del Concilio Vaticano II. Y segundo texto de una carta que escribió el Papa Francisco para instituir lo que él llamó el Domingo de la Palabra. El Domingo de la Palabra. Sabéis que hablamos de esto en otras ocasiones y habréis oído. Domingo de la Palabra. Y él escribió una carta que en latín es Aperuit Illis. Aperuit es les abrió, Aperuit les abrió Illis les abrió el entendimiento para que entendieran la palabra. ¿Y sabéis a quiénes se refiere este texto de Aperuit Illis? ¿A quién se refiere? Pues a los dos discípulos que iban, dos discípulos llamados de Maús, que iban con la mente muy cerrada, y Jesús, caminando con ellos, les abrió bueno, pues un texto, una palabra, una expresión realmente bella. Bueno, pues de este Aperuit dice que el Papa instituyó lo que llama el Domingo de la Palabra. Y dice, un domingo dedicado a la palabra de Dios, completamente dedicado. Un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de este diálogo constante de Dios con su pueblo. De nuevo aparece lo del diálogo de Dios con su pueblo, porque una de las maravillas de nuestra vida es este diálogo amoroso que Dios tiene con nosotros. De tal manera que cuando vamos a orar, no solo nosotros vamos a orar,
sino que entablamos con Dios un diálogo amoroso. Santa Teresa diría, un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Precioso. Bueno, y dice, y dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite ¿qué? ¿Qué es lo que nos permite? Pues nos permite sobre todo hacer que la Iglesia, nosotros, reviva el gesto del resucitado. El gesto del resucitado, que abre también para nosotros, aperuit illis, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Bueno, pues dos textos un poco largos, pero que realmente merecen la pena. O sea, yo creo que cuando damos vueltas a estas cosas, el corazón se empieza a llenar del fuego que llenó a aquellos dos discípulos de Emaús, que dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban por el camino? Bueno, pues esto es de lo que vamos, este domingo, por tanto, domingo dedicado a la palabra de Dios. Bien. Y pasamos ahora a la espera de la palabra. Y en la espera de la palabra, en el contexto, os quiero decir dos o tres cosas. Primera, este año leemos, que se llama el ciclo C, leemos los domingos el Evangelio de San Lucas. Por tanto, nos vamos a dar una panzada a conocer, a querer a este hermano nuestro que va a hacer el camino con nosotros. Dice que era médico. Bueno, pues lo vemos caminando con nosotros el bueno de Lucas, que no pertenecía al mundo judío, sino que tenía más contacto con el mundo griego, era uno que tenía otra mentalidad, otra cultura. Bueno, pues este Lucas nos va a acompañar este año, el bueno de Lucas. Bueno, por tanto, ¿y qué es lo que pretende Lucas? Que conozcamos la persona fascinante de Jesús. Él escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles para que conozcamos a Jesús. Para que conozcamos a Jesús y la enseñanza de Jesús. Bueno, para que experimentemos su salvación. No escribe un libro a ver si se venden más ejemplares o no. Es un libro para que conozcamos a Jesús y experimentemos la salvación. Por eso, este año sería bueno que el Evangelio de Lucas lo tuviéramos entre las manos y lo fuéramos leyendo en esos momentos que cada día dedicamos a la lectura. Bien, y después de esto, otra cosa. En el Evangelio de hoy vamos a leer dos fragmentos. Ya os he dicho, uno del capítulo 1 del Evangelio, y otro del capítulo 4. Bueno, dos fragmentos independientes, pero que son como las guías, como una guía de lectura de todo el Evangelio. De alguna manera, aquí, en estos dos textos, están presentes todo el Evangelio de Lucas. Por eso son textos muy importantes. Primero, el prólogo. ¿Y qué nos dice el prólogo? Entonces, luego veremos, pero el prólogo dice que antes de que Lucas escriba el Evangelio, ha habido otros que han escrito también lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y en concreto, el Evangelio de Marcos, del que se sirve Lucas, y también de una fuente que se llama la fuente Q, que conviene que oigamos, ¿verdad? Que es una fuente Q, fue un texto que circuló entre las comunidades cristianas antes de fraguarse los evangelios. Bueno, por tanto, el prólogo de este evangelio. Y segundo, lo que llamamos el programa de Jesús. Jesús tiene un programa, un proyecto. Bueno, pues hoy se nos va a comunicar en qué consiste este proyecto de Jesús.
¿En qué consiste esta experiencia fundamental que Jesús la repite por todos sitios? El proyecto de Jesús, que está narrado en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. En concreto, entre el 14 y el 21, que es lo que ahora vamos a leer. Bueno, y dicho esto, vamos a hacer hoy procesión con la palabra, porque es un día solemne de la palabra. Entonces, una Casilda que proclama muchas veces la palabra en la iglesia del Carmen y en otras iglesias, pues viene con la luz. Y después Julito viene con la palabra abierta. Y esta es de alguna manera una procesión que queremos nosotros hacer. Y cantamos: habla, Señor, que tu Hijo escucha. Habla, Señor, que tu Hijo escucha. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribiroslo por su orden, después de investigarlo todo, diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues damos las gracias a Casilda, que ha venido con la luz, y a Julito, que ha proclamado este texto impresionante de Lucas 4, 14, 21 y antes el prólogo. Bueno, vamos a comentar algunas cosas. Primero, ilustre Teófilo.
ilustre Teófilo. Así, para este Teófilo dirige Lucas el Evangelio. Bueno, aquí como hay algunos que son expertos en griego, que saben, por ejemplo, qué significa Atanasio, qué significa Azánatos, qué significa inmortal. Hay algunos expertos en griego, pues sabéis que Teófilo es amante de Dios. Eso significa. Teófilo es el amante de Dios. Bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este Teófilo? Este amante de Dios. Y podemos por lo menos aventurar que quizás este Teófilo es la comunidad de Lucas. La comunidad de Lucas representada en este Teófilo. Aunque existiera el Teófilo, pero lo que sí existía era la comunidad de Lucas, la comunidad a la que dirige el Evangelio. Bueno, y este comienzo, este Teófilo, da pie a un estilo de formación en la fe muy importante. Ahora, por ejemplo, que estamos terminando ya la asamblea diocesana, vamos a tener 5 sábados seguidos elaborando las propuestas para la diócesis, y ahora también que estamos metidos en el sínodo sobre la sinodalidad del Papa Francisco, bueno, pues se habla mucho de los procesos formativos para que no seamos creyentes sin fundamento. Y entonces aquí tenemos un ejemplo precioso. Lo que Lucas escribe es un ejemplo de formación en la fe. Y Lucas, imitando el estilo de los historiadores antiguos, pues declara qué es lo que se ha propuesto. Yo me he propuesto esto. ¿Qué se ha propuesto? Pues contar lo que Jesús hizo y enseñó. Eso es lo que se ha propuesto. Después, ¿de quién lo aprendió? ¿De quién aprendió Lucas esto? Pues dice que lo aprendió de los testigos oculares y de, atención, hoy domingo de la palabra, de los servidores de la palabra. Porque en aquella comunidad había algunos que tenían este ministerio, servidores de la palabra. Proclamaban la palabra y la comentaban, y esto era la vida de la comunidad, servidores de la palabra. Muy importante esto. ¿Y cómo lo escribe? Pues dice que escribe después de haberlo investigado todo diligentemente. No escribió así, inventándose las cosas, sino que realmente miró, como Dionisio que mira en los archivos y lo saca todo, pues así él miró diligentemente todo. ¿Y qué fin pretende? ¿Qué fin? Pues lo que pretende es dar solidez a las enseñanzas recibidas, es decir, que los cristianos seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, no se apoyen en arenas movedizas, sino que se apoyen en firmezas convincentes. Bueno, entonces, para Lucas, Jesús no es una idea, ni es un mito, ni es un símbolo revestido de historia, sino que es alguien que está vivo en la comunidad. Por eso está hablando de Jesucristo vivo, de Jesucristo resucitado. Está hablando de este. Bueno, entonces Él es el centro y razón de nuestro existir. Detrás de este escrito, ya lo hemos dicho, está la comunidad de Lucas, y están también, y queremos destacarlo hoy, los servidores de la palabra. En cada comunidad había servidores de la palabra, que son aquellos que han entendido a Jesús a la luz pascual, a la luz de la Pascua. Han entendido a Jesús y por eso lo pueden contar. Bien. Y lo que pretende Lucas es que los que escuchen este Evangelio se conviertan también en testigos pascuales de Jesús.
de tal manera que lo puedan comunicar. Por tanto, esto, algunas cosas acerca del ilustre Teófilo. Bien, segundo, pasamos adelante, al otro texto, al segundo texto, que es ya Lucas 4, 14, 21. Y dice que Jesús fue con la fuerza del Espíritu. Bueno, quiero señalar esto, ¿verdad? Que en todo este Evangelio tiene una presencia fundamental el Espíritu. Jesús se acerca a Galilea con la fuerza del Espíritu, no con su fuerza, sino con la fuerza del Espíritu, movido, ungido, muy importante esto de ungido, ¿verdad? Ungido por el Espíritu, porque ungido significa, en hebreo, significa Mesías. El ungido es el Mesías. Entonces así se presenta Jesús. Igual que nosotros, que estamos ungidos, ¿verdad? Todos nosotros hemos sido ungidos, ¿no? En nuestro bautismo se nos ha ungido y algunos han recibido también la unción en la confirmación y otros han recibido la unción en el orden sacerdotal. Bueno, por tanto, y otros han recibido la unción de los enfermos. Bueno, entonces la unción es una realidad que vivimos nosotros. Es poner el aceite en algunas partes del cuerpo, pero sobre todo es quedar consagrados por dentro en el Espíritu. Bueno, pues así viene Jesús y así los cristianos también somos los ungidos, los que somos empujados, los que somos alentados, los que somos en el Espíritu, los que llevamos un proyecto dentro. Ser cristiano es llevar un proyecto en el corazón, es tener una visión. Bien. Bueno, ¿y a dónde va Jesús con la fuerza del Espíritu? Pues vuelve a Galilea, Galilea, ya sabéis que está en el norte de Palestina. En medio de la Galilea está el mar de Tiberíades, o el lago de Genesaret. Bueno, y ahí hay unas cuantas ciudades que nos suenan mucho. En torno al lago, por ejemplo, nos suena Cafarnaúm, bueno, y otras. Pero en concreto Jesús va a Galilea porque ha pasado un tiempo fuera de la Galilea. ¿Dónde ha estado Jesús en ese tiempo? Pues ha estado en los movimientos de Juan Bautista, que predicaba cerca de Qumran, cerca del Mar Muerto, por allí, cerca en el desierto, predicaba Juan. Y entonces Jesús como que pasó algún tiempo en ese movimiento de Juan Bautista. Se había marchado de la casa, había estado por ahí, bueno, y entonces regresa a Galilea, y en concreto regresa a Nazaret. Y Nazaret era un pueblo donde los vecinos lo conocían desde pequeño. Por eso este encuentro de Jesús en Nazaret crea mucha expectativa. A ver, ¿qué le ha pasado a Jesús? ¿Qué le ha pasado? Lo mismo que preguntaba a la gente, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? Estos días hemos leído, el hijo de Quis era Saúl. ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues también la gente del pueblo preguntaba, ¿qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado a este muchacho? Bueno, Jesús viene, como os digo, con un secreto dentro, que después en el Evangelio se llamará el secreto del reino. Viene con una pasión, con un fuego que le quema, de tal manera que cuando uno tiene un fuego que le quema, no solo habla de ello en alguna ocasión, sino que habla de ello y vive para ello y está metido en ello, ¿verdad? Y bueno, bien. Entonces, este secreto le hace fuerte y se lo quiere contar a los vecinos. ¿Dónde se lo va a contar? Bueno, pues se lo va a contar en la vida, pero en concreto en esta ocasión acude a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los sábados se reunían los judíos para orar y para escuchar la palabra. Y ahí va Jesús, a la sinagoga. La sinagoga adquirió mucha importancia cuando el pueblo de Israel
fue deportado a Babilonia, pues se empezaron a reunir como en grupos de oración, como tenemos aquí, grupos de oración, porque no podían vivir sin la palabra. Y esto a nosotros nos sorprende mucho porque quizás no lo captamos, pero ellos se reunían para escuchar la palabra y para orar con salmos. Bueno, pues en casi todos los pueblos que tuvieran un número de habitantes considerable, pues había la sinagoga. Y allí iba Jesús. No sabemos lo que hacía Jesús el lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Imaginamos que trabajaba en la carpintería, pero lo que sí sabemos es que los sábados iba a la sinagoga. Bueno, entonces, en la sinagoga, en Nazaret, acontece un movimiento muy fuerte del Espíritu. El Espíritu, como dice una canción, el Espíritu de Dios se mueve. Y cuando el Espíritu entra en nosotros, nos movemos. Hay movimiento, hay vida, hay creatividad. Por eso decía San Ambrosio que la lentitud en el esfuerzo, cuando ves que una persona no tiene ganas de luchar, de vivir, pues decía él, la lentitud en el esfuerzo es contraria al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve, no es que tengamos que movernos como si fuéramos muchachos que están todo el día moviéndose. Es un movimiento de otro tipo, un movimiento interior. Y fijaos, este texto tiene un movimiento impresionante. Por ejemplo, dice, Jesús fue, ya hay movimiento, ¿verdad? Jesús entró, movimiento. Jesús se puso en pie, movimiento. Jesús buscó y encontró el pasaje para proclamarlo. Ellos tenían un rollo grande. No había, como tenemos nosotros en las Biblias, que tenemos los profetas y todo por capítulos y bueno, pues allí no, era todo seguido, un rollo. Entonces él busca en el rollo, bueno, buscó, se sentó, que es la actitud del que enseña, se sentó, y después comenzó a decirles, bueno, por tanto, solo quería destacar esto, el movimiento que imprime el Espíritu en Jesús. Bien, en Nazaret van a hacer algo nuevo, ¿verdad? Por eso, fijaos, los evangelios después de la Pascua dirán a los discípulos, volved a Galilea. ¿Por qué volved a Galilea? Porque allí en Galilea tuvo lugar el amor primero. Tuvo lugar el momento fuerte. Hay que volver. Lo mismo que nosotros los religiosos, hemos sentido por el concilio la llamada a volver a las fuentes. Y por eso el sínodo, que ahora estamos en él, lo que pretende es volver a lo esencial, volver a las fuentes. Bueno, entonces algo se está inaugurando, algo grande se está inaugurando en Galilea. Volved a Galilea es volver a las fuentes. Bien. Y pasamos al rollo del profeta Isaías, un rollo en papiro, ¿verdad? Y allí desenrollaban el rollo y Jesús busca un texto que va a ser Isaías 61, 1, 2. Bueno, bien, entonces, primera cosa que llama la atención, muy importante para este domingo de la palabra. Jesús lee su identidad, o si queréis, descubre quién es y descubre su misión en la palabra de Dios. Esto es muy grande. O sea, la palabra no es un simple comentario, es que cada uno de nosotros encontramos nuestra identidad y nuestra misión en la palabra de Dios, como lo encontró Jesús. De tal manera que una comunidad
que no se mira en la palabra no sabe quién es. No sabe quién es y no es misionera. Esto es lo primero que quería destacar. Jesús lee su identidad y su misión en la palabra de Dios, en concreto en este texto del profeta Isaías. O si queréis, Jesús lee la palabra en la sinagoga y ve al Espíritu en ella. Ve al Espíritu en ella. Por eso Jesús va a proclamar la palabra, pero va a comunicar el Espíritu. Bien. Y nosotros, ¿cómo podemos llamarnos cristianos sin esto? Pues es imposible, ¿verdad? Es imposible. Bien. Entonces, en ese texto, en ese rollo, que se llama el Manifiesto de Nazaret, como el programa de Jesús, en este Manifiesto de Nazaret, se contienen los grandes temas del Evangelio de Lucas. Por eso os he dicho antes que este texto es como la luz que nos permite descubrir de qué va a hablar el Evangelio de Lucas. ¿Cuáles son estos temas tan queridos para Lucas y para el Evangelio y para Jesús? Pues son la unción del Espíritu. Ya hemos hablado de esto. Sin el Espíritu no podemos ir a ninguna parte. La consagración en el Espíritu. Segundo, la liberación. Jesús es el liberador, el que viene a liberar. Daos cuenta que este texto del profeta Isaías se escribió en un contexto de esclavitud, cuando el pueblo estaba deportado en Babilonia. Por tanto, el segundo tema importante es la liberación. Tercer tema, el gozo mesiánico. Lucas es el que más insiste en la alegría del cristiano, en este lujo de alegría que tenemos los cristianos. Y después, otra parte, la proclamación del año de gracia del Señor. ¿Qué es esto? Pues esto es que en el año jubilar se cancelaban las deudas y se ponía en libertad a los esclavos. Porque en el entretiempo, pues se habían cargado algunos, se habían cargado de deudas por situaciones de la vida. Entonces, el año jubilar era un año en el que se cancelaban las deudas. Seguro que hemos oído todos, ¿verdad? Como los pueblos, algunos pueblos, cada vez van teniendo deudas mayores que los aplastan. Bueno, entonces las deudas y se ponía en libertad a los esclavos. Bueno, y Jesús llama la atención que lean este texto como buena noticia. Y curiosamente y sorprendentemente ha eliminado de este texto de Isaías la parte última, que es una parte vengativa, en el que Dios se va a vengar de los pueblos que no son el pueblo judío. Y Jesús no dice esta parte, que va a ser una de las causas por las que Jesús sea malentendido y perseguido también por los de su pueblo. Bien, ¿por qué? Pues porque este pueblo, el pueblo de Nazaret, Galilea, el pueblo judío, querían un Mesías para ellos, un Mesías, podríamos decir, nacionalista, y no entendían un Mesías liberador y un Mesías abierto a todos los pueblos. Por eso no les va a interesar un Mesías de este tipo. Ellos tenían en la mente otro tipo de Mesías. Bueno, bien, y en este texto aparecen 4 grupos de personas fundamentales para Jesús y para el Evangelio. ¿Cuáles son estos 4 grupos? Primero, los pobres. Segundo, los cautivos. Tercero, los ciegos.
Y cuarto, los oprimidos. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que estos 4 grupos, pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, son los que Jesús va a llevar en el corazón durante todo el camino. Y se supone que también tienen que ser los grupos que estén presentes en el corazón de la Iglesia. Porque una Iglesia que no tiene esta pasión por los pobres, pues ¿qué Iglesia es? Bueno, son los que más lleva dentro y son los que más le preocupan. Por eso, el Espíritu es el que opta por los pobres, por los oprimidos, por los ciegos. Es el que opta el Espíritu. Por eso, cuando se habla de opción por los pobres, que habréis oído, ¿verdad? A veces se ve con un poquito como una corriente más política que otra cosa. No, es el Espíritu. Es Dios el que opta por los pobres. Por eso Jesús no puede hacer otra cosa sino optar por estos pobres. Y a todos estos, Él les va a anunciar una buena noticia. Una buena noticia. Para los pobres, los ciegos, bueno, bien. Otra cosa también que llama la atención es la estrechísima comunión que hay entre Jesús, el Espíritu del que hemos hablado mucho, y del Padre. ¿Por qué? Pues porque este proyecto de Jesús es el proyecto del Espíritu y el proyecto del Padre. Y por eso decimos también, tiene que ser el proyecto de la Iglesia. Bien, y con todo esto decimos, es posible estrenar una mirada. Jesús estrena una mirada nueva a la realidad, porque esto que va a anunciar no solo lo anuncia un día, sino que, como os he dicho, es la misión de Jesús, es lo que lleva en el corazón y se va a hacer presente en situaciones muy diferentes. Bien, bueno, texto fuerte, ¿verdad?, de Isaías, proyecto, manifiesto de Nazaret. Bien, y entonces, ¿qué pasa cuando termina Jesús de proclamar esa palabra? Pues que dice que la sinagoga es todos los que estaban en la sinagoga, tenían los ojos clavados en él. Bueno, esto es muy, muy importante que lo resaltemos. Se crea un silencio sepulcral, porque él ha leído la palabra y ya están con la mosca detrás de la oreja, porque no ha hablado de la parte del texto que se refiere a la venganza, a los que no son judíos. Ya están. Pero después de proclamar se crea un silencio, ¿verdad? Un silencio sepulcral, como decimos, ¿verdad? Y la gente, la comunidad, tiene fijos los ojos en Jesús. Y esto puede ser también muy bonito para la comunidad cristiana. La comunidad es la que tiene puestos los ojos en Jesús. Bien, este encuentro de la comunidad, de la sinagoga, con la gracia, con la gracia que se les está anunciando, puede terminar o en admiración y seguimiento, o puede terminar en rechazo y fracaso. Puede terminar. Es curioso que los otros evangelistas comienzan narrando los hechos de Jesús y va Jesús de éxito en éxito, ¿verdad? Pero Lucas ya pone desde el principio, como veremos en el evangelio siguiente, pone desde el principio un rechazo de la gente de su pueblo, ¿verdad? Bueno, entonces puede terminar en seguimiento o puede terminar en rechazo. Vale. Pasamos al último punto, porque dice Jesús en una homilía, la homilía más breve que se ha pronunciado es: hoy se cumple esta palabra. Y se acabó.
Esa fue la homilía. Hoy se cumple esta palabra. No comenta el texto como hago yo, como hacemos a veces nosotros, sino que dice, hoy se cumple esta palabra. Bueno, entonces, esta homilía tan breve, brevísima, es una homilía revolucionaria, porque es muy importante el hoy, el hoy, el hoy. Nosotros decimos que hay que vivir el presente, ¿verdad? No tenemos el pasado ni tenemos el futuro. Tenemos que vivir el presente, tenemos que vivir el aquí y ahora. Bueno, pero este hoy de Lucas tiene una densidad mucho mayor que cuando nosotros nos referimos que hay que vivir el momento presente. Bueno, entonces, ¿cuál es el hoy? El hoy es el eterno presente de la gracia del amor. El hoy es el tiempo de la salvación. Y el hoy pretende decir a los que lo oyen, estáis viviendo un tiempo de gracia. Fijaos que los profetas prometían para el futuro cosas, pero Jesús promete para hoy, hoy. Se cumple, el tiempo ha llegado. Ahora, aquí, hoy, el reino ya está presente. Bueno, y quisiera también destacar cómo cuando Jesús dice, esta palabra se cumple hoy, es cuando realmente permite que la palabra desarrolle toda su fuerza. Lo mismo que cuando alguien de nosotros dice, esto se cumple hoy en mí, entonces adquiere toda su fuerza. Seguro que recordamos algunos momentos de la vida, momentos especiales en el que hemos dicho algo parecido nosotros. Esta palabra se cumple en mí. Imaginar, por ejemplo, ahora, por ejemplo, que estamos celebrando la Pascua de nuestra hermana Alejandra, pues también en ella, en un texto que ha leído José Alberto en la capilla, ha dicho, esto se cumple hoy, en mi madre, se cumple el encuentro con Cristo resucitado. Bueno, el hoy inaugura, por tanto, una salvación y un tiempo de gracia. Y de ahí, como os digo, que es muy importante cuando alguien dice, esta palabra la encarno hoy. Entonces la palabra desvela toda su fuerza y toda su belleza. Bien, no estamos leyendo relatos del pasado, estamos leyendo relatos que nos afectan a nosotros. Y podemos decir, esta palabra se cumple hoy en mí. Cuando alguien dice esto, se crea una nueva primavera, por muy invierno que sea. Bien, y con esto pues terminamos de comentar y pasamos a algunas preguntas para responder a esta palabra. Por ejemplo, la primera, ¿qué importancia damos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Es un desconocido? ¿Es quién? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Por tanto, para nosotros que somos un grupo, una sinagoga, una comunidad, pues nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo? Segundo, hemos hablado del secreto que llevaba Jesús en el corazón, un fuego que le quemaba. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es mi secreto? ¿Cuál es nuestro secreto? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Qué hemos descubierto que nos ha fascinado? ¿Cuál es tu proyecto profundo de vida? Tercera, ¿cómo entiendes la vocación común a ser pueblo de Dios? Esto también tiene mucho que ver con el sínodo que estamos ahora celebrando, ¿verdad? Vocación a ser pueblo de Dios. No tengo yo una vocación y voy en solitario por el camino, sino hemos recibido una vocación a ser pueblo de Dios. Por eso nos pertenecemos unos a otros. Y por eso lo tuyo es de todos, y lo tuyo es de todos.
y lo mío es de todos. Los dones del Espíritu son para todos. No son de propiedad privada, sino que son para todos. Bueno, por tanto, y cuarta, captan los que sufren, los pobres, los ciegos, los hambrientos, captan una buena noticia cuando la Iglesia habla y actúa. Bueno, pues esto no lo tenemos que preguntar, ¿verdad? Porque la buena noticia es para los pobres y la Iglesia es la que anuncia esta buena noticia. Vale. Para orar la palabra. Pues nos ha parecido muy importante poner esto, una palabra. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La palabra no es para entenderla, no es para entretenerse con ella, sino que la palabra es para cumplirla. Hoy se cumple esto. Bueno, dichosos. Había una canción que igual recordáis, hacen falta sí en el mundo. Bueno, pues hacen falta en el mundo personas que digan sí a la palabra. Y después recordamos también un texto que decía San Francisco de Asís. Él decía que quería vivir íntegramente la llamada a observar la forma evangelii, la forma del Evangelio, sin comentarios acomodaticios, sin glosa. Él quería encarnar y vivir la palabra sin comentar solo aquello que se acomoda a mi manera, sin glosa, decía él. Bueno, y para contar al mundo la nueva manera de vivir de los testigos de la palabra, los servidores de la palabra, que estos somos nosotros, pues de nuevo volvemos a la Apello Utilis, el texto del Papa Francisco, donde nos dice algo que puede servirnos para nosotros en la vida. Os lo leo. Dice, primero, hagamos espacio a la palabra de Dios. Por tanto, hacer espacio. Cuando hacemos silencio, hacemos espacio. Hacer espacio a la palabra de Dios. Que no nos llenen el corazón solo cosas, noticias, asuntos. Bueno, dice el Papa, hagamos espacio a la palabra de Dios. Buena propuesta. Segundo, leamos algún versículo de la Biblia cada día. Esto seguro que lo hacemos ya, pero nos lo dice el Papa. Algún versículo de la Biblia cada día. Tercero, dice, comencemos por el Evangelio. Y dice, mantengámoslo abierto en casa. Una propuesta bien hermosa. Tener el Evangelio abierto en casa. Dice, y en la mesita de noche. Llevémoslo en nuestro bolsillo. Veámoslo en la pantalla del teléfono. Usamos el teléfono para tanto, ¿verdad? El teléfono móvil. Dice, llevadlo, bueno, dice el Papa esto. Dejemos que nos inspire diariamente. Amén. Bueno, pues feliz domingo de la palabra y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, para continuar con nuestro amigo Lucas. Nuestro amigo Lucas, que nos va a acompañar este año. Os recuerdo que mañana el funeral por la señora Alejandra será a las 4 de la tarde, por si queréis uniros a nuestra comunidad. Nosotros hemos tenido la suerte en la comunidad de tenerla como madre unos meses, ¿verdad? Ha sido un gozo contemplar su ternura, su bondad. Hemos tenido esta suerte, ¿verdad? Y ha fallecido en nuestra casa, en nuestra comunidad. Entonces mañana, si queréis, si podéis,
a las 4 tenemos eso. Y ahora, si no tenéis mucha prisa, a las 8:30 rezaremos las vísperas en la capilla ardiente que tenemos aquí cerquita. Bueno, pues buenas noches, gracias a todos y adelante en el camino, con luz.